Todo grupo que no le haya pedido ya una reentrega, tienen el TP1 aprobado, ¿sí? Las notas van a estar la semana que viene, pero por lo menos pueden contar con eso, ¿sí? Bien. Vamos entonces a arrancar con la segunda clase del TP2. Les comentaba la semana pasada, estuvimos viendo tanto la interfaz de usuario de Azure como Ansible, ¿sí? Creamos una máquina, una VM en Azure y le deployamos nuestra aplicación de ejemplo utilizando Ansible. Vimos cómo podíamos automatizar ese provisioning, digamos, ¿sí? Provisionar la aplicación. Entonces, lo que dije al final de la clase era que está bueno, digamos, usar una interfaz como la que uso para comprar libros, para poder instanciar una máquina virtual. Ustedes vieron lo rápido que eso ocurre, lo fácil que es de manejar, de administrar, ¿sí? Y el asunto, obviamente, de que uno paga por lo que usa de la máquina. Si uno la paga, no tiene costos, no hay costos, lo que llaman upfront, es decir, no tengo que pagar una gran cantidad de dinero por una máquina, a diferencia de lo que sería on-premises, si yo tuviera que comprar un equipo para un data center. Entonces, todo eso vimos en esa clase, pero obviamente si uno tiene una infraestructura con cientos o miles de máquinas virtuales y demás servicios que utiliza de la nube, ¿sí? Recuerden la lista de servicios disponibles que había cuando los recorrimos en Azure. Utilizar la interfaz de usuario, la interfaz web, es engorroso, propenso a errores, ¿sí? No sería la forma de administrar nada que sea de una escala media hacia arriba, ¿sí? Bueno, así como tengo herramientas estilo Ansible para provisionar software y para administrar en general, yo lo usé para provisionar la aplicación, pero Ansible lo pueden usar para un montón de otras tareas. Como les comenté, hay más de 700 módulos, que los módulos eran los que hacían las tareas que formaban parte de los plays, ¿sí? La idea era buscar alguna herramienta o tener alguna herramienta que me permitiera hacer lo mismo respecto de la infraestructura cloud, ¿sí? O sea, que yo pueda, así como describo una situación que quiero que se dé en un servidor y le digo a Ansible, da los pasos necesarios para que ese servidor quede en estas condiciones, lo mismo hacer con una herramienta en la que le diga, bueno, quiero que mi infraestructura cloud quede en estas condiciones, con estos servicios, estas máquinas virtuales, ¿sí? Y que se encargue de llegar desde el estado actual al estado buscado, haciendo las operaciones, ya sea crear recursos, eliminar recursos, modificar recursos, ¿sí? Y que por lo tanto yo pueda tener mi infraestructura como código, ¿sí? Y por lo tanto pueda versionar mi infraestructura hasta incluso hacer un rollback de la infraestructura si alguna modificación que introduje produce un error, ¿sí? Varias ventajas tiene el hecho de poder describir la infraestructura como código. Entonces, les voy a mostrar. Bueno, acá teníamos la interfaz de Azure. La herramienta que vamos a ver hoy es Terraform, ¿sí? Que es una herramienta que ya lleva unos años desarrollándose, de HashiCorp, que justamente nos permite hacer esto. Escribir código, que es interpretado por esta herramienta, y aplicarlo a una infraestructura, ¿sí? Bien. Un paso anterior a tener este tipo de herramientas hubiera sido utilizar un intérprete de línea de comandos. Todos los proveedores cloud tienen un intérprete de líneas de comando que para el TP y para Terraform, en cuanto a Azure, tienen que tener instalado, ¿sí?
es la CLI de Azure que tienen que tener instalado en el equipo en el que van a hacer el TP, porque si bien lo pueden usar directamente y hay una parte del TP que la usa directamente, más que nada la vamos a usar a través de Terraform, ¿sí? Pero Terraform para hacer los cambios en Azure pasa a través de la CLI. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen o alguien no? ¿O alguien se quedó? ¿Va todo bien? Ok. Entonces, hay mucha documentación de la CLI y no nos vamos a parar mucho en eso. Simplemente me voy a parar en lo que es necesario para el TP. Cuando ustedes instalan la CLI en su equipo, básicamente les aparece un comando que se llama AZ. ¿Sí? Hay un comando llamado AZ, que es el intérprete de línea de comando. Entonces, si yo escribo AZ login, esto me abre un tab en el navegador donde me lleva a que me loguee a Azure. Me tengo que autenticar con Azure. Y una vez que estoy autenticado con Azure, la CLI me da acceso a mi cuenta y me pregunta con cuál suscripción voy a trabajar, ¿sí? Ustedes y yo vamos a tener una sola suscripción, a menos que usen una cuenta Enterprise, donde trabajan o algo por el estilo. Entonces acá directamente uno elige la 1 o le da Enter, ¿sí? Este Subscription ID lo vamos a tener que copiar para poder configurarlo en Terraform, porque obviamente Terraform tiene que saber con qué suscripción va a hacer todas las modificaciones, básicamente con qué cuenta uno va a trabajar en la nube, ¿sí? Acá yo le doy Enter y listo, ¿sí? Estoy logueado. Todas las operaciones que yo haga ahora con AZ se están haciendo con esta suscripción que yo elegí, ¿sí? Si quieren ver, porque se les fue de la pantalla, digamos, pueden poner AZ account list, ¿sí? Y acá está el ID de la suscripción, ¿sí? Tiene muchos comandos, muchos parámetros, la CLI de Azure, ¿sí? Uno puede manejar todo lo que pueda hacer por la interfaz web lo puede hacer por la CLI. Y obviamente esto se presta para hacer scripting. Uno puede hacer scripting con Bash o ZSH o con cualquier shell. O puede hacer un scripting mucho más avanzado, indirecto, a través de Terraform, ¿sí? En el fondo, Terraform va a estar trabajando justamente en el caso de Azure, está trabajando con esta CLI, ¿sí? Por ejemplo, AWS, si no recuerdo mal, no requería Terraform tener instalado el CLI de AWS, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, recuerden tenerlo instalado, igual el enunciado del TP2 se los recuerda. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, que fue crear una VM en Azure. Lo vamos a hacer con Terraform, ¿sí? Entonces yo tengo acá un pequeño machete, porque esto es escribir código, y no quiero meter la pata. Vamos a definir cómo es que se escribe el código de Terraform. El código de Terraform se escribe, en principio vamos a hablar de un solo tipo de archivo, son archivos de extensión TF, ¿sí? Estos archivos tienen obviamente una sintaxis que vamos a ir viendo, no muy complicada. Y estos archivos, al igual que Ansible, Terraform es lo que se llama como de cuarta generación o declarativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Yo puedo escribir un solo archivo TF con toda mi infraestructura, que no es una buena práctica, salvo para un caso súper trivial. O puedo tener un montonazo de archivos, cada uno con partes distintas de la arquitectura cloud, ¿sí? Cuando yo ejecuto con Terraform, cuando ejecuto el intérprete de Terraform, Terraform va a recorrer el directorio y va a buscar todos los archivos TF, y él solo va a deducir en qué orden tienen que ser ejecutados, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a necesitar un resource group. ¿Se acuerdan de la semana pasada que necesitaba un grupo de recursos? Entonces yo tengo el grupo de recursos en un archivo. Y en otro archivo tengo una VM que pertenece a ese grupo de recursos. No importa el nombre del archivo, no importa que yo le ponga, por ejemplo, que el nombre del archivo de la VM arranque con un 0 y el del grupo arranque con una Z. A él no le importa eso. Él va a leerlos todos y va a armar un plan de ejecución. Entonces, solo Terraform va a deducir que para crear la VM primero tengo que tener creado el grupo de recursos. ¿Sí? Entonces, ustedes no se tienen que preocupar por el orden de ejecución, sino que se tienen que ocupar de, sobre todo porque estamos hablando de código, acá podemos aplicar todas las reglas que conocemos de programación acerca de cómo organizar bien el código, cómo tener estándares y buenas prácticas y cómo agrupar recursos que están relacionados de alguna manera, si corresponde que estén en el mismo archivo o en archivos separados. ¿Sí? Una organización que se tome esto en serio tendría estándares sobre dónde van las cosas en el código para que lo podamos encontrar nosotros. Terraform va a leer todo y si la descripción global es consistente, Terraform va a armar un plan de ejecución y si no va a dar error. ¿Sí? Tenemos dos o tres tipos de errores. Obviamente tenemos posibles errores de sintaxis, que esos los detecta de inmediato Terraform. También podemos tener errores de segundo nivel, que yo referencie algo, un recurso que no declaré, por ejemplo, típico error de programación. Pero también existe otra categoría de error que son los de, que por ejemplo, yo puedo querer crear un recurso, que el recurso esté bien descrito por mi sintaxis, pero, por ejemplo, ese recurso no exista, o no exista, por ejemplo, ¿se acuerdan la vez pasada que hablábamos del tamaño de la máquina? Y que me decía, este tamaño ya no está disponible en esta región, y yo tuve que cambiar de región. Esos son problemas del cloud provider, que Terraform no tiene manera de anticipar. Si la sintaxis es correcta y si de manera lógica y descripción de la infraestructura es correcta, Terraform va a intentar ejecutarla. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, creé un grupo, un resource group. Yo pedí un resource group y una VM. Se crea el resource group sin problemas. Y después la VM falla, el resource group sigue creado. ¿Por qué? Porque esto ya es un efecto en el cloud provider. ¿Siguen hasta ahí? Desde ya, por supuesto, yo puedo decirle a Terraform que rollbackee esto. Yo puedo decirle que destruya la infraestructura. Yo puedo ir para adelante o para atrás, porque Terraform va a saber que el resource group se creó. Terraform guarda el estado que él conoce de la infraestructura. Entonces, él siempre mira ese estado, lo compara con lo que ve en la nube y ve cuáles son las operaciones que tiene que hacer para llevarlo a donde yo le pedí. Pero por eso digo que algo que uno hace con Terraform puede fallar por distintas cosas. Algunas son inmediatas, como un error de sintaxis, un error referencial, pero después puede haber problemas en la nube, un problema de permisos, ¿sí? Que hagan que mi deploy no funcione. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestro primer archivito de Terraform. En todo proyecto de Terraform tiene que haber digamos de esta manera, un bloque que describa Terraform, ¿sí? Un bloque de configuración. Yo le pongo config.tf al archivo. Recuerden que el nombre del archivo no es importante para Terraform, es importante para mí. ¿Sí? O sea, no tendría sentido que yo ponga A, B, C, D, E, eso no sería lógico por mí, no por Terraform. Entonces yo creo
un bloque que se va a llamar Terraform, ¿sí? Acá van viendo un poquito la sintaxis, cómo es. En este bloque yo lo que digo es, ¿qué necesito que haya en esta configuración de Terraform? ¿A qué me refiero? Y acá nos metemos un poquito en algo que después van a hablar probablemente en la teórica, cuando vean Cloud con Guille, aunque sea de pasada, lo van a hablar. Y es el hecho de que, como les mencioné la clase pasada, cada cloud provider tiene sus servicios con su nombre, con sus características, todos dan más o menos lo mismo, pero con distintas características que son incompatibles entre unos y otros. Entonces Terraform, en vez de tratar de hacer una herramienta que funcione con todos los cloud providers y meter todo lo de todos y armar un único tipo de recurso, por ejemplo, decir, bueno, esta es la máquina virtual y más abajo me fijo cómo es en Azure, cómo es en AWS, no. Terraform lo que dice es, yo voy a hacer una especie de core, un núcleo, que puede procesar estos recursos, pero los recursos en sí me los van a dar distintos providers. Piensen en un provider como una extensión o un plugin. Entonces, si yo quiero trabajar con Azure, tengo que utilizar el provider de Azure. Y el provider de Azure me va a habilitar a utilizar recursos de Azure. Y si yo quiero trabajar con AWS, voy a utilizar el provider de AWS. Entonces van a ver acá un primer obstáculo para que uno pueda definir una arquitectura cloud que sea portable. ¿Sí? Las arquitecturas cloud en este momento no son portables como escribir un programa en C estándar, y compilarlo en Windows, en Linux, en macOS, ¿sí? No existe ese nivel de portabilidad. Lo ideal, súper ideal en la portabilidad sería que yo utilizara recursos genéricos en Terraform y dijera, quiero una máquina virtual. Y entonces más abajo, yo digo, bueno, y esto ejecutarlo en Azure. Entonces él solito crea la máquina en Azure como se la crea en Azure. Y si un día digo, bueno, mi organización ahora cambiamos, no vamos a usar más Azure, vamos a AWS. Le digo, ahora ejecutar en AWS y me ejecuta el mismo código en AWS y me genera una arquitectura equivalente, eso sería ideal, no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que yo tengo que reescribir el código para yo hacerme cargo de decir, bueno, una máquina virtual en Azure se describe de esta manera, pero en AWS de esta otra manera. Entonces es bastante tedioso eso, pero también responde a una realidad, que es que no todas las distintas opciones que tiene uno las tiene el otro. En este momento es bastante difícil compatibilizar. Algo va a salir, obviamente. En algún momento va a ser un commodity el poder de cómputo cloud. Tendría que ir a eso, ¿sí? Porque ahora acá sufrimos vendor lock-in, ¿sí? O sea, acá sufrimos ese tipo de esto ha pasado con muchísimas tecnologías históricamente, ¿eh? O sea, no es nada nuevo, ha pasado con redes, ha pasado con las arquitecturas de las PCs, ha pasado con muchísimas iteraciones de muchísimas tecnologías, que nace todo incompatible a ver quién domina, y después empiezan a hacer esfuerzos para compatibilizar. Por supuesto, van a ver por ahí que AWS va a decir, traete tu arquitectura de Azure, y Azure te va a decir, yo te ayudo a traerte tu arquitectura de AWS. O sea, obviamente, cada empresa los va a ayudar, pero no es algo que ustedes pueden decidir como si cambiaran un atributo en la configuración y ahora tengo toda mi infraestructura en otro cloud provider. Eso no existe, ¿sí? Entonces, cuando uno define este archivito de Terraform, vamos a arrancar con algo sencillo que es required version, ¿sí? Required version es qué versión del intérprete de Terraform va a ser necesario para poder interpretar el proyecto que yo voy a escribir, ¿sí? Hay distintas versiones que requieren o que conocen distintas descripciones de recursos. Entonces, ustedes pueden llegar a ver que dice
que tal recurso o tal provider, por ejemplo, requiere una versión de Terraform mayor que tanto, ¿sí? Entonces acá con versionado semántico, acá por ejemplo voy a poner que esto requiere una versión que sea mayor que la 1.3, ¿sí? O sea, 1.3 o superior. Esto es sencillo, acá estoy describiendo qué intérprete, de manera tal que si esto se ejecuta en otro equipo que no tiene la versión de Terraform apropiada, le dé un error y no intente ejecutarlo. Es solo eso. Luego vienen los providers. ¿Qué providers voy a necesitar yo para este proyecto? ¿Sí? Los providers no son solamente para proveedores cloud. Por ejemplo, puedo tener un provider, y lo vamos a usar en el TP, un provider que me genera strings al azar. ¿Sí? Muchos recursos que yo creo en la nube, no me importa qué nombre tengan, si yo tengo 1000 máquinas, no me importa el nombre de esas máquinas, pero sí me importa que no se choquen con otros nombres. ¿Sí? Entonces necesito strings al azar. Entonces, en vez de formar parte del core de Terraform, Terraform eso lo mete en una extensión, en un provider. Entonces, si quiero usar eso, incorporo eso al proyecto y le digo, bueno, voy a usar el generador de strings. ¿Sí? Acá, para este ejemplo de hoy, vamos a usar solo el provider de Azure. Entonces, acá ponemos un bloque llamado Require Providers. Esto que me está haciendo autocomplete es porque, por supuesto, hay una extensión de Terraform para Visual Studio Code. ¿Sí? Entonces, acá al provider yo le pongo un nombre. Le voy a poner Azure RM porque así es el nombre de este provider. ¿Sí? Y ahora configuro este provider. ¿Cómo sé que va adentro? Básicamente porque en Terraform, ¿sí?, hay un registry de todos los providers posibles y uno de esos providers es Azure RM, ¿sí?, que es el que se usa con Azure. Entonces, esta es la referencia de todo lo que se puede hacer con Terraform en Azure. Hay ejemplos por todos lados, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, hay un ejemplo de uso que acá marca lo que yo más o menos estoy haciendo en el archivito que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces arrancamos diciéndole a Terraform que dentro de los providers que se necesitan para ejecutar este proyecto, hay que ejecutar uno llamado Azure RM, y acá adentro ya es prácticamente como la descripción de un package en Node, ¿sí? O sea, cuál es el origen de este provider y qué versión necesito del provider, ¿sí? Entonces, esto no está saliendo de la galera, sino que está saliendo de la documentación, ¿sí? Yo pongo source, entonces esto es HashiCorp Azure RM. HashiCorp, recuerden que es quien hace Terraform y es también quien se encarga de, por ejemplo, este provider, lo hacen ellos. Y le pongo alguna restricción a la versión, ¿sí? Entonces acá le voy a poner que sea mayor o igual a la 4.8. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Lo único que hice hasta este punto es decirle a Terraform las versiones involucradas, pero cada provider, a su vez, tiene una configuración propia, ¿sí? Lógico, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Azure y con otros providers, puedo elegir cuál es el mecanismo de autenticación, cómo me voy a autenticar para que Terraform pueda hacer las cosas, pueda trabajar en mi nombre. Entonces, toda esa configuración propia del provider se hace en otro bloque, ¿sí?, que se llama provider, ¿sí? Entonces yo pongo provider Azure RM, que es este nombre que elegí acá, esto tiene que coincidir, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en la documentación de Azure RM, del provider, cuáles son los parámetros o atributos obligatorios y cuáles son los opcionales, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es, lo que yo tengo que darle sí o sí es el subscription ID. ¿Se acuerdan? Este numerito que apareció acá, ¿sí?, que yo dije este lo tenemos que tener en cuenta porque con esto nos vamos a autenticar. Entonces yo pongo esto acá
y este es mi subscription ID. ¿Sí? Por supuesto que acá haya un subscription ID, no significa que si ustedes agarran este archivo y lo ejecutan en su máquina, van a empezar a crear recursos en mi cuenta de Azure, porque en algún punto tiene que haber autenticación. ¿Sí? O sea, este subscription ID solo no significa nada. Una vez que me autentiqué, entonces ahí sí, mi autenticación más esta suscripción es lo que habilita a que se creen recursos en mi cuenta. Y luego tenemos un bloque llamado Features, que lo vamos a dejar vacío. Este bloque se lo suele usar, en el caso de Azure RM, al menos, para que uno habilite características que puedan llegar a estar en beta. ¿Sí? A veces el provider tiene algo que todavía no está estable, pero que uno puede usar para probar o porque lo necesita para un caso de uso, entonces uno lo habilita en este bloquecito. Entonces, como ven, todo esto es configuración y lo puse en un archivo llamado config. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, ahora sí vamos a crear nuestro primer recurso. ¿Sí? Recuerden que en la jerga cloud se habla mucho de recursos. Una máquina virtual es un recurso, una base de datos es un recurso. Entonces, obviamente, Terraform adopta ese nombre y sacando estos bloques especiales entre llaves, digamos, estos bloques que este es un bloque Terraform, este es un bloque Provider, la mayor parte de los bloques que van a estar creando ustedes son resources, recursos. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un resource group. ¿Se acuerdan que habíamos creado uno la clase pasada? Vamos a crear un resource group. Algo bien sencillito. ¿Sí? Entonces, voy a crear otro archivito y le voy a poner rg.tf. Entonces acá voy a usar esta palabra que la van a ver todo el tiempo, resource. Fíjense que el template ya me marca cómo tengo que ir llenándolo. Los resources en Terraform van a tener símil variable, símil objeto, un tipo y un nombre. ¿Sí? El tipo va a decir específicamente qué es lo que estoy creando. Como no es lo mismo crear un resource group que una máquina virtual, que un disco, que una interfaz de red. Entonces el tipo de recurso que estoy creando va acá y el nombre de ese tipo va acá. Este nombre es muy importante que ustedes lo puedan distinguir del nombre que el recurso va a tener en Azure. Este nombre es el nombre para Terraform. Si yo lo voy a referenciar en otro lado de mis archivos TF, yo voy a usar tipo de recurso punto nombre para evitar choques entre distintos tipos de recursos que se llamen igual. Ahora lo vamos a ver, un ejemplo de esto, ¿sí? Pero entonces, quiero crear un resource group. ¿Cómo creo un resource group? Bueno, para verlo voy a la documentación, ¿sí? Entonces yo acá puedo poner, por ejemplo, resource group, ¿sí? Y acá dice, recursos, Azure, Azure RM Resource Group, ¿sí? Y acá tengo la documentación. Entonces acá me explica qué es lo que hace, me da algunas notas que es importante leer. Fíjense que acá dice la versión 2.72 y posterior tiene un toggle de features, ¿sí? Que se puede habilitar o no. Todo eso hay que leerlo como para ver dónde uno está parado. Acá hay un ejemplo de uso. Fíjense que estaría pidiendo dos atributos nada más. Un nombre y la location, la región en la que va a vivir este resource group. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la otra vez son las dos cosas que yo elegí? El nombre y la región. ¿Sí? Y acá tengo la referencia de estos argumentos que puedo poner. Fíjense que estos dos son required, location y name, y después tengo un par más opcionales. ¿Se acuerdan que había una pestaña en el wizard que era tags? Que yo les dije que servía para poder agregarle meta información a los recursos y después poder seleccionar todos los que son de este tag. Por ejemplo, tengo un tag por el proyecto, entonces busco todos los recursos del proyecto. Bueno, acá, por ejemplo, tengo también esa opción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama
el tipo de recurso Azure RM Resource Group. Entonces yo voy a crear un Azure RM Resource Group y le vamos a poner de nombre C2RG, clase 2 RG, porque esta es la clase 2. ¿Sí? Fíjense que ya esta extensión me está marcando que tiene errores porque le faltan los atributos obligatorios. Entonces yo le voy a agregar name era 1, ¿sí? Entonces yo le voy a poner C2RG, ¿sí? Simplemente para que vean que puedo usar el mismo nombre, pero que estos dos nombres no tienen por qué ser iguales y no referencian lo mismo. Este es el nombre con el que lo van a ver en Azure. Si entran por la interfaz web o usan la CLI, van a ver el nombre que yo ponga acá. Este nombre es solo para que Terraform pueda identificar un recurso de otro. Y la location, le voy a poner West US 2. ¿Sí? No sé si vieron que se cayó US East 1 de AWS hace poquito, justo después de la clase en la que hablamos de qué es una región, qué es un data center adentro de una región. Acá lo que se cayó fue toda una región, o sea, se cayeron los distintos data centers, ¿sí? Esto es bastante catastrófico, ¿sí? O sea, justamente los data centers, lo que pasa es que, bueno, lo que se cayó aparentemente tiene algo que ver con el sistema de nombres, entonces nada encontraba nada, pero cuando hacíamos el TP en AWS normalmente usábamos US East 1 o US East 2 en AWS. Hubiéramos tenido problemitas si nos hubiera agarrado en el medio del TP. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Es decir, pero tiene un ejemplo medio severo, porque supuestamente, si yo, por ejemplo, yo les dije la semana pasada que yo podía querer poner copias de una máquina en distintas zonas para que si se cae una zona, siga andando la otra zona, ¿no? Entonces yo pongo una máquina en cada zona y pongo un load balancer, entonces se cae una zona y sigo balanceando con las otras dos. Bueno, acá se cayó toda la región. Entonces para eso ya tendría que tener múltiples regiones, ya tengo que tener una cosa bastante más cara y compleja. ¿Sí? Fíjense la cantidad de grandes empresas que han sufrido consecuencias por esto, ¿no? Y entonces, fue un buen ejemplo de que, bueno, a veces falla esto. Entonces, con esto le dije, créame un grupo de recursos en West US 2, nada más. Entonces, vamos a crear solo este recurso. Yo podría hacer esto. Tengo un proyectito de Terraform que me crea un resource group, ¿sí? Entonces, vamos a abrir una terminal. Lo primero que tenemos que ejecutar, el comando se llama Terraform. Lo primero que tenemos que ejecutar es Terraform init. ¿Qué hace Terraform init parados en el directorio donde tenemos nuestro proyecto? Terraform init lee la configuración de Terraform y se fija qué providers necesita utilizar y se los descarga, estilo Node, estilo NPM. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un Terraform init, busca una versión de este provider que sea mayor o igual a la 4.8 y encuentra la 4.50. ¿Sí? Esto es importante porque ciertas versiones vuelven ciertos recursos o ciertos parámetros deprecated. No es solo que agregan cosas, también es que dan de baja cosas. Entonces yo por ahí me encuentre con que yo le dije, bueno, de 4.8 para arriba estoy bien, y de repente en la 4.50 algo que yo uso pasó a estar deprecated, entonces voy a tener un warning o un error, entonces yo voy a tener que ajustar acá la versión y decir, no hasta la 4.49, o sí, voy a tener que, o la 4.8 exacto. Yo lo dejo abierto, toda versión que arranque con un 4 me sirve, pero eso puede no ser cierto si alguien llega a modificar algo que yo usaba. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá aparecieron un par de cositas en el directorio acá a la izquierda. Por empezar apareció un punto Terraform, ¿sí?
un directorio.terraform, que es donde están los providers. Esto es como el node modules, a grandes rasgos. Y también apareció un Terraform log, ¿sí? Se imaginarán probablemente que Terraform log es como el package log JSON, ¿sí? O sea, tiene los hashes de exactamente qué versión del provider instaló, de manera tal que si yo muevo esto a otro lado, me baja exactamente el provider con el que yo lo probé. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Una vez que instalé esto, lo que me queda es, que puedo hacer un paso intermedio o no, pero yo hago el paso intermedio, le digo Terraform Plan. Entonces le digo, planifica qué cambios harías en la nube. ¿Sí? Recuerden que yo tengo que estar logueado, ¿eh? Si no estoy logueado, esto falla. Yo estoy logueado en Azure a través de la CLI. ¿Sí? Entonces veamos qué me dice. Acá me dice que todo lo que esté marcado con un más verde significa que va a crear un recurso. ¿Sí? Entonces acá me dice, voy a crear un recurso del tipo resource group con estos datos. Fíjense que acá le agregó un atributo llamado ID y me pone entre paréntesis que ese valor va a ser conocido luego de aplicar los cambios. ¿Sí? Quiere decir que cuando se cree el recurso, Azure le va a asignar un ID y Terraform va a tomar ese ID como un dato más del resource group. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces, en muchos otros recursos, uno tiene que referenciar recursos por el ID. Entonces, más allá de los atributos que yo declaro, y eso está en la documentación, Terraform o el provider ponen, una vez creado el recurso, los siguientes atributos van a estar disponibles también. Atributos que yo no especifiqué y que en este caso no puedo especificar. ¿Sí? Entonces me dice, lo que planifico hacer es agregar un recurso, cambiar 0, destruir 0. Me dice más o menos un resumen de lo que piensa hacer para llegar a lo que yo le pedí. Y acá lo que me dice es que como yo no usé la opción out para guardar este plan en algún lado, si yo lo vuelvo a ejecutar, por ahí me da un plan distinto. Lógico, ¿no? Entonces yo lo que hago a continuación es miro este plan y digo, ok, está todo bien. Entonces Terraform apply, que es decir, aplica este estado que estoy describiendo en mi arquitectura cloud. ¿Sí? Me va a volver a mostrar y me va a decir, ¿estás seguro? Entonces le tengo que escribir yes. ¿Sí? Y acá se pone a crearlo. Crear el resource group va a ser rápido si todo va bien. Hay otras cosas que tardan más. ¿Sí? Si tarda un poquito más, cada 10 segundos me va a decir que todavía lo está creando para que vea que algo está haciendo. Y acá me dice, lo creo, luego de 15 segundos, este es el ID. ¿Sí? Esta información se guardó en este archivo nuevo que se llama terraform.tfstate. Y acá guarda la información de lo que él conoce que yo tengo en la nube. Así es como él sabe cuál es el estado actual y calcula el nuevo estado. ¿Sí? Cada vez que yo le haga hacer un nuevo plan, si yo ahora, por ejemplo, le digo Terraform Plan, ¿sí? Él va a reconciliar el estado que tiene con lo que hay en Azure, a ver si todo sigue como él espera, y entonces me dice, su infraestructura coincide con la configuración. Entonces, no voy a hacer nada. ¿Lo ven? No es lo mismo que yo llame a la CLI y le diga, créame un resource group llamado así, pum, lo crea. Y ahora la llamo de nuevo, créame un resource group, la CLI me va a dar un error. Me va a decir, ya existe un resource group con este nombre. Entonces, si yo hago un script en Bash, tengo que lidiar con esa circunstancia. En cambio, usando Terraform, me olvido de esto. Si ya está lo que pido, él no va a tocar nada. Y si no está, va a hacer que esté. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que realmente lo hizo. Si yo voy a... este es un resource group. A ver si voy a...
resource groups. Resource groups. Ven que acá hay uno C2RG. Que está en West US 2. Entonces lo creo. O sea, tengo mi resource group creado completamente fuera de esta interfaz. Bien. Entonces, ahora que dimos ese paso, ahora vamos a acelerar un poco para crear todo lo que nos falta para tener la máquina, porque como van a ver, no va a ser tan rápido como cuando lo hice en la interfaz web, pero la contrapartida es que una vez que lo hice, la siguiente vez es mucho más rápido y todas las otras ventajas que ya mencioné, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto de una manera que depende mucho del cloud provider. Les soy sincero, hace, no sé, 5 años atrás, cuando hacía esto con AWS, crear una VM en AWS era prácticamente un recurso, ¿sí? Era bastante sencillito. S2 Instance, creo que se llama. AWS S2 Instance se llamaba el recurso y era bastante sencillo. Acá, en Azure, tengo que ir creando ciertos recursos antes para terminar de armar la VM. Entonces, el orden en el que lo voy a hacer no les va a resultar por ahí muy intuitivo, pero sí vamos a hacer la recorrida de todo lo que tendríamos que hacer. Lo primero que voy a crear es la configuración de red, ¿sí? Que eso era un paso ahí en el wizard, que es bastante rápido, pero básicamente yo lo que tengo que crearme es mi red virtual en la nube, una red en la que esta máquina exista, ¿sí? Obviamente yo tengo una red, la puedo usar, pero digo, yo voy a crear una red. Entonces voy a crear un archivo llamado net.tf, donde configuro la red, ¿sí? Entonces, acá voy a estar creando recursos todo el tiempo, ¿sí? Entonces voy a crear un recurso que se llama Azure RM Virtual Network, ¿sí? Y como convención, voy a poner clase 2 VNet. Siempre voy a poner C2, ¿sí? Recuerden que siempre puedo ir y mirar en la documentación, no lo hago porque si no estamos acá 3 horas. ¿Qué atributos tengo que poner? Primero le tengo que dar un nombre, ¿sí? Entonces, voy a dar el mismo para economía. Después tengo que decir en qué grupo de recursos está este recurso. Recuerden que todo recurso pertenece a un grupo de recursos, ¿sí? Y acá es interesante porque el atributo se llama Resource Group Name, ¿sí? Entonces yo podría acá poner C2RG, ¿se acuerdan que ese era el nombre que yo le había puesto? Pero en realidad acá lo que me conviene es referenciarlo bien a lo programador, no poner un literal, no hardcodear básicamente. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, recuerden que para identificar un recurso pongo el tipo, punto, el nombre. Entonces digo Azure RM Resource Group, punto C2RG. Con eso referencié el otro objeto, punto name. ¿Sí? Estoy referenciando esto. Azure RM Resource Group, C2RG, name, con puntitos. Como si fuera un objeto. ¿Sí? Y luego me pide la location. ¿Sí? O sea, ¿en qué región va a estar esto? Bueno, en vez de poner que va a estar en West US 2, lo que puedo hacer es, como está en este grupo de recursos, puedo poner que va a estar en la location del grupo de recursos. Esto desde el punto de vista del código me permitiría mover las cosas a otra región simplemente cambiando acá la región y pidiéndole a Terraform que aplique eso, me destruiría todo lo que tenga en una región y me lo levantaría en la otra. ¿Sí? Entonces, esto se usa mucho, de referenciar todo lo que yo pueda referenciar en otros objetos, lo referencio en vez de ponerlo literal. Esto que ven acá, lo van a ver en muchos recursos, no en todos, pero en muchos recursos esto es como una especie de, entre comillas, preámbulo. Tengo que darle un nombre,
en qué grupo de recursos y en qué región. ¿Sí? Y por último, el atributo obligatorio de la red es cuál es el espacio de direcciones, ¿sí?, que van a poder vivir en esta red. Entonces yo le voy a dar un rango bien amplio, por ejemplo 10.000/16, o sea que tengo 16 bits para llenar de direcciones, porque esto es solo la red. Después voy a tener que declarar una subred adentro de esa red, o n subredes, ¿sí? Recuerden que esto es una red virtual mía, como usuario de Azure. No se me choca con las direcciones IP de ningún otro cliente de Azure, ¿eh? O sea que esto no hay problema que te voy a decir, uy, mis IPs no pueden coincidir. No, mis IPs internas son mías. No pueden chocar entre redes mías. Pero con redes de otro no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a crear la subred. Fíjense que acá voy a crear dos recursos en el mismo archivo, pero porque están relacionados. Estoy definiendo la red acá. Entonces creo otro recurso, Azure RM. No, esto sería subnet, ¿sí? SNet. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar esto, porque estos también son obligatorios acá, nada más que esto va a ser, el nombre va a ser SNet, ¿sí? Y acá en vez de ser address space, que es el valor o el nombre del atributo en la red, acá es el prefijo de red. Esto es address prefixes, ¿sí? Entonces acá voy a irme 10.0.1.0/24, es decir, acá estoy dejando el último octeto, acá estoy usando IPv4, ¿no? Estoy dejando el último octeto para otorgar direcciones dentro de esa subred, ¿sí? O sea, esta virtual network me permite usar estos dos octetos y esta me permite usar este octeto dentro del grupo del otro, ¿sí? Bien. Acá me equivoqué. Acá no va la location. Alguien podría quizá estar dudando, frunciendo el ceño, de cómo yo relaciono esta subred con esta red virtual. En realidad yo acá, para engancharlo, lo que digo es cuál es el virtual network name. O sea, esta subred, ¿a qué red virtual pertenece? Bueno, pertenece a la Azure RM Virtual Network C2 VNet Name. ¿Sí? Creé una red virtual y adentro le creé una subred. Tengan en cuenta que yo acá, esto es una lista, o sea que yo puedo poner más direcciones, más espacio, más direcciones en el espacio, ¿sí? Si yo me equivoco acá, probablemente, o sea, si yo por ejemplo acá pongo un prefijo que en realidad no se puede deducir de este espacio de direcciones, probablemente el que me tire el error sea directamente Azure, ¿sí? No Terraform, ¿sí? Pero esto tiene que tener consistencia y obviamente el cloud provider valida esa consistencia, ¿sí? Bueno, ya tengo la descripción de mi red. Ahora yo lo que voy a hacer es, entre comillas, enchufar una placa de red, que esto es lo que es medio raro, porque uno dice, ¿necesito primero la máquina? Bueno, sí, y podría crear la máquina, pero en algún momento voy a tener que crear la interfaz de red, la NIC, ¿sí? Lo que sería Network Interface Card, nada más que acá no es una card, es todo virtual, pero se le sigue llamando NIC, ¿no? Entonces, recuerden que esta máquina yo quiero que tenga una IP pública, ¿se acuerdan? Para que yo pueda hacerle SSH, deployar la aplicación. Entonces yo voy a necesitar una IP pública, que es un recurso y que me lo cobran, y voy a necesitar una conexión de red de esa máquina a esta subred. Si ustedes lo piensan un poco, se darán cuenta que yo puedo obviamente tener una máquina que esté conectada a más de una red, ¿sí? Un proxy, un firewall, ¿sí? Entonces,
que yo cree la máquina y le diga tiene tal IP, en realidad es un caso súper sencillo de cosas que pueden ser mucho más complejas, y esto está preparado para casos más complejos. Entonces yo por eso tengo que configurar aparte esa placa. De hecho, esa placa yo después se la puedo asociar a otra máquina virtual, ¿sí? Mientras mantenga esa configuración. También está ese aspecto, de que yo puedo destruir la máquina, pero no la placa, por ejemplo. Entonces, vamos a crear uno que se llama nic.tf. Entonces, arranquemos creando la IP pública. Resource, Azure RM, Public IP. ¿Sí? Entonces, a esta le voy a poner VM Public IP, porque va a ser la IP pública de esta VM en particular que voy a crear. Name, Resource Group Name y Location. ¿Sí? Entonces, Name le vamos a poner VM Public IP. Resource Group Name va a ser c2rg.name. No se olviden del name al final, porque uno pone, sí, es este, y en realidad lo que me está pidiendo es el nombre del resource group, no el resource group. Y la location, c2rg.location. Esto parecido al otro encabezado. Mientras esto esté en rojo es porque me está faltando algún obligatorio. Acá hay un atributo que van a ver en distintos lados, que es el SKU. El SKU, que es el Stock Keeping Unit. En el contexto de Azure, tiene que ver con qué nivel de servicio yo requiero, ¿sí? Es como que un mismo recurso puede, o un mismo tipo de recurso puede venir en distintas versiones, distintas variantes, ¿sí? No me quiero meter mucho en esto porque puede llegar a complicar las cosas, pero básicamente tiene que ver con nivel de servicio, nivel de seguridad, ¿sí? Entonces yo lo que voy a usar es estándar, ¿sí? Si ustedes van y se fijan, van a encontrar en vamos a buscarlo, Azure RM Public IP. Si vamos a la documentación de Azure RM y buscamos este recurso, sources, Azure RM Public IP. Fíjense que hay varios atributos más que yo no estoy poniendo, ¿sí? Fíjense que acá dice, el SKU, las opciones aceptadas son Basic y Standard, ¿sí? ¿Qué es Basic? ¿Qué es estándar? Eso lo tienen que ir a buscar en la documentación de Azure. Recuerden que esto, en definitiva, está creando recursos allá. Entonces, si quieren ver cuestiones de qué funcionalidad provee, cuánto se cobra, obviamente el SKU también está relacionado, como está relacionado con nivel de funcionalidad, está relacionado también con costo, ¿sí? Entonces, el SKU es estándar, y luego viene el allocation method, ¿sí? Que le vamos a poner static, ¿sí? El SKU estándar creo que solo acepta static. Hay otro llamado basic que creo que acepta dynamic, ¿sí? Y con esto dejó de quejarse, digamos, y está configurada la IP. Una vez que tengo la IP, ahora puedo crear la interfaz de red, ¿sí? Yo a la interfaz de red le puedo dar la IP pública y la IP privada, ¿sí? Entonces, vamos a crear el recurso, resource, Azure RM, network, interface, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner VM NIC, porque es la interfaz de nuestra máquina virtual. Entonces, acá sí es name, resource group name y location, todo igual. Acá vamos a poner VMNIC. ¿Sí? Y acá viene algo nuevo, que es un bloque de configuración adentro del recurso, ¿sí? IP configuration es un bloque porque tiene varios datos.
Entonces acá le ponemos un nombre a esta configuración. Entonces ponemos vm nick IP config. Y entonces acá configuro específicamente cómo cómo van a ser las IPs. Entonces lo que digo es, private IP address me deja o darle una o decirle que me haga una location. Entonces acá le voy a decir, mira, la IP privada que sea dynamic, que la va a venir a buscar de la subred, de las que otorga esa subred, ¿sí? Pero ¿cuál subred? Bueno, subnet ID, ¿sí? Azure RM, subnet, es C2 subnet, y acá me pide el ID, entonces no le pongo el name, le pongo el ID. Entonces esto lo que va a hacer es, va a obtener una IP privada de manera dinámica dentro del juego de IPs que da la subred que yo declaré acá, que va a ser 10.0.1.1, 10.0.1.2. ¿Sí? Y luego le doy la IP pública, Public IP Address ID. Bueno, eso es básicamente esta que creé acá arriba. Azure RM Public IP, VM Public ID, IP, ID. ¿Lo ven? ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, creé una red, creé una subred, creé una interfaz de red que va a estar conectada a esa subred que está dentro de esa red. Y además ese NIC va a tener una IP pública, cosa que yo podría no necesitar en otro caso de uso, pero acá lo quiero, porque después le quiero hacer SSH desde acá, desde mi casa. Bueno, una vez que tengo esto creado, ya estoy en condiciones de crear la máquina virtual. ¿Sí? Entonces vamos a crear un archivo llamado vm.tf. Entonces, resource, Azure RM, y Azure, en otra época lo hacían distinto, ahora me pide que especifique si es una máquina virtual Linux o una máquina virtual Windows. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir Linux Virtual Machine. ¿Sí? Y le voy a poner simplemente VM. Entonces tenemos el famoso trío, ¿sí? Name, Resource y Location. Entonces esto va a ser simplemente VM. Acá viene Size. ¿Se acuerdan del Size? Tenemos que decir el tamaño de máquina y que había distintos tamaños de máquina. Yo había elegido estándar B1S. ¿Se acuerdan que había B1, B1LS? Que tenía incluso menos RAM y que yo dije no usemos ese, usemos el siguiente. Luego viene, ¿cuál es el nombre del admin? Cosa que también me preguntó el wizard. Admin username, Azure user. Acá puedo poner Mariano, lo que yo quiera. Pero vamos a poner Azure user como hicimos en el wizard. Y luego viene, yo puedo poner admin password, por ejemplo, lo cual no sería muy bueno, meter en el código la password, pero también puedo hacer que esa password se traiga de algún lado. Pero yo lo que voy a hacer es tratar de loguearme con una SSH key, como hice la otra vez. Entonces lo que hago es decir, creo un bloque, así como creo un bloque para configurar la IP, hay un bloque llamado admin SSH key que tiene dos datos. El username, que va a ser Azure user, mismo que el del admin, y luego la public. Necesito tener la clave pública, la privada la tengo en mi máquina, pero necesito la public. Y la public tiene que ser el string de la public, eso no es información sensible. ¿Sí? Entonces acá yo tengo distintas opciones, puedo pegar el string ahí, pero no está tan bueno hacer eso. Puedo hacer una que es un poquito mejor, que es la siguiente. Yo ya tenía creada de la clase pasada un par de claves, entonces yo vengo acá a la home, SSH keys, tengo la que se llama arquitectura, y acá tengo la public, que es todo este texto. Entonces yo lo que puedo hacer es
voy a crear acá un archivito que le voy a llamar pubkey. Le pego la clave pública. Y acá, ¿cómo cargo ese archivo? Bueno, hay una función, una helper, que tiene Terraform, que se llama file. ¿Sí? Entonces esta función lo que hace es reemplaza la llamada por el contenido del archivo. Entonces la va a leer de pubkey. Y la va a cargar en el atributo public key. ¿Vamos bien? Otra cosa que me pedía el wizard era, ok, ¿y qué imagen le vas a cargar a esta máquina virtual? ¿Sí? Recuerden que las imágenes en principio son sistemas operativos, versiones de sistemas operativos, pero yo podría armar una imagen donde también le agrego más y más cosas, subir esa imagen a mi cuenta y decirle que use esa imagen. ¿Sí? Pero acá vamos a usar un sistema operativo estándar, digamos, pelado, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hago es usar un bloque llamado Source Image Reference. ¿Sí? Source Image Reference. Acá básicamente lo que le doy son las coordenadas de la imagen del sistema operativo, que va a tener 4 coordenadas. ¿Sí? Primero, ¿quién es el publisher? Yo voy a ponerle Ubuntu, ¿sí? Voy a poner Ubuntu 22.04. Entonces, el publisher es Canonical. Offer es el nombre del sistema operativo, ¿sí? Que puede tener un nombre más o menos amigable. Este tiene un nombre que no es muy amigable, 0001 com Ubuntu Server Yami. El SKU, que acá lo que identifica es la versión 22.04 LTS Gen 2. Y la versión le voy a poner latest. La versión de esta imagen latest. ¿Sí? Vamos a ver, no quiero confundirlos. Déjenme ver en la documentación. Ajá. A ver si pongo image. Porque quiero ver si... ZBM. ZBM image list. Ok, creo que es este. Si yo ejecuto en el CLI de Azure AZBM image list, esto lo hizo rapidísimo porque tiene cacheado localmente información. Hay una forma en la que yo le puedo decir, anda y fíjate, y eso tarda bastante más, ¿sí? Pero acá me tira, fíjese que siempre me lo tira en JSON, con lo cual es parseable y trabajable. Pero acá me tira básicamente las coordenadas. Ven que tengo, por ejemplo, publisher, SKU, versión, offer, las cosas que yo usé, las saco de acá. Obviamente no, de algún lado lo saco, ¿sí? De hecho, ni siquiera sé si está acá. Acá está, este es el que yo estoy usando, ¿ven? Publisher Canonical, 001 como Ubuntu Server Yami, el SKU, ¿sí? Y la versión latest. Entonces, uno saca las cosas de acá, de tirarle queries a Azure para ver qué va en los distintos atributos, ¿sí? Siguiente paso, el disco. ¿Se acuerdan que yo tenía que configurar un disco del sistema operativo y podía configurar discos adicionales? Bueno, entonces acá tengo un par que necesito setear. De esto no nos vamos a preocupar mucho. Esto si quieren lo pueden mirar después en la documentación. Esto es simplemente características que quiero que tenga el disco del sistema operativo. Y luego viene cuáles son las interfaces de red. Acá va a tener una sola, pero
pueden ser varias, así que tengo que pasar una lista de IDs. Entonces hago Azure BMNIC ID, ¿no? O sea, va a tener una lista de, acá me faltó el igual, va a tener una lista de IDs de interfaces de red, ¿sí? A ver, ¿alguien hasta acá se perdió? No le pido que estén recordando los atributos que estoy usando, simplemente entender el flujo de cómo uno crea estas cosas. No, hasta ahora venimos bien, creo yo. Buenísimo. Si alguien se pierde, por favor me frena. Porque ahora voy a explicarles algo que no es nada complicado, pero tiene una cuestión medio filosófica atrás respecto de qué es... Sí, sí, bueno, ahí, por suerte, para evitar que cometan errores catastróficos, les damos el TP bastante armado, ¿sí? No es que les vamos a decir, bueno, hagan, ¿no?, digamos, una cosa pelada con la aplicación y no, van a tener código. Les vamos a pedir algo donde ustedes sí van a tener que crear un recurso mínimo, digamos, si ustedes quieren crear otros, crean otros, pero sí, tengan cuidadito. A ver, ¿qué es esta cuestión medio filosófica? Yo les dije que tanto Ansible como Terraform son declarativos. Yo digo que quiero que pase, la herramienta se las arregla para hacer que eso ocurra de esa manera. La herramienta decide los pasos que hay que dar para llegar al resultado que yo le pedí. Por lo tanto, esto nos lleva a estas cuestiones acerca de idempotencia. Quiere decir que yo puedo llamar a esta herramienta más de una vez y conseguir el mismo resultado y no tener resultados, efectos secundarios, básicamente, que una segunda corrida me cambie el estado de algo que yo no tenía contemplado. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que también les dije que en Ansible había un módulo que era command y otro módulo que era shell, que estaban hechos para todos esos casos en los que no me alcanza, porque no es idempotente lo que tengo que hacer, o porque no tengo una manera que yo pueda ejecutar más de una vez y que eso se haga. Y entonces ellos me dicen, bueno, si querés ejecutar un comando arbitrario, fíjate vos de cómo haces para mantener lo más posible la garantía esta de que lo podés ejecutar n veces. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no? Esto de la clase pasada. Terraform tiene algo similar, porque se asume, sobre todo en un ambiente enterprise, donde uno no puede decir lo que podría por ahí decir un entorno universitario, de decir, no, pero esto tiene que ser idempotente, ¿no? O sea, en la vida real no se puede caer algo porque uno no proveyó una herramienta para ese caso de uso. Entonces, lo que tienen en Terraform es algo llamado un provisioner. Un provisioner son básicamente acciones que uno puede ejecutar que no tienen la garantía de la idempotencia, digamos, la garantía de que no pueden producir efectos secundarios. Y ahora vamos a ver un provisioner que yo voy a usar, que me va a convenir usar, ¿sí? ¿Y por qué me va a convenir usar? Porque si ustedes ven acá, yo tengo mi aplicacioncita de la clase pasada, es exactamente la misma que la clase pasada, y acá tengo el script de deploy, ¿se acuerdan? Donde yo ponía Node, ponía PM2, el Process Monitor, y luego hacía un deploy de la aplicación y la levantaba. ¿Se acuerdan de esto? Este es el código que escribimos el jueves pasado, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Supongo que se acuerdan que yo les dije que Ansible trabaja con un inventory, un inventario de equipos a los que yo les voy a aplicar, digamos, el estado que necesito. Cuando yo hice esto por la interfaz de usuario, creé la máquina virtual, entré a la máquina virtual, copié la IP, creé un archivo llamado inventory y le pegué la IP. ¿Se acuerdan de eso? Y con eso pude usar Ansible. Entonces, ¿qué pasa? Sería medio una lástima que yo tenga una herramienta que me crea toda la infraestructura, pero para poder después provisionar el código tenga que entrar a la interfaz, copiar la IP
con el mouse y pegarla en un archivo, ¿sí? Yo quisiera que eso se haga automático, básicamente, que el inventario se actualice, en definitiva, que el inventario se actualice según los cambios dinámicamente, y que entonces todo se puede ejecutar en una especie de batch en el que yo le diga, crear la infraestructura, provisionar la aplicación, y listo, sin intervención humana, por lo menos para esas partes intermedias del proceso, ¿sí? ¿Estamos bien con la idea? Entonces, acá estoy parado en la máquina virtual. Si yo fuera a esta máquina virtual en la documentación, y voy a la parte de argumentos, ¿sí? Y voy un poco más abajo. Fíjense que hay muchos argumentos, ¿sí? Pero más abajo va a aparecer algo, que es la referencia de los atributos, ¿sí? Entonces dice, esto lo dice siempre los recursos. Adicionalmente a los argumentos que uno puede declarar que están listados arriba, todo lo que yo declaré lo puedo referenciar en otro objeto, se exportan estos atributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ID que ya habíamos visto, ¿sí? Y acá tengo public IP address, ¿sí? O sea, yo no sé cuál es la IP pública de la máquina cuando estoy escribiendo el código, pero sé que la necesito. Entonces, lo que me dice es Terraform y este provider, cuando se cree el objeto en Azure y se le asigne una IP pública, ese dato va a estar disponible para vos o para Terraform, ¿sí? Entonces yo lo voy a poder referenciar desde mi código. Entonces yo voy a tener la IP en un atributo. El tema es, ¿cómo hago que aparezca en el inventario? Bueno, una manera en la que yo puedo hacer que aparezca en el inventario es usar un provisioner, ¿sí? Entonces yo acá abajo, luego de la creación de la máquina virtual, esto se va a ejecutar luego, no es que yo tengo que decir. Luego de que se cree el objeto exitosamente, el recurso, yo puedo poner provisioner, ¿sí? Los provisioners tienen un nombre específico, ¿sí? Este se llama local exec, ¿sí? Este local exec significa, vas a ejecutar algo en el equipo local, no en el equipo, no en el recurso que estás creando. En mi equipo local voy a ejecutar una acción cuando se haya creado este recurso. Esta acción que voy a ejecutar es simplemente un comando. Command igual, y acá puedo poner cualquier comando de Linux, ¿sí? O sea, yo podría poner date y que aparezca la fecha por consola ahí en mi consola, en la consola donde está apareciendo toda la salida de Terraform, a medida que va creando todo, yo puedo decirle usar date, ¿sí? Si me sirviera para algo. Pero me resultaría mucho más útil poder tirar la IP. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a poner echo, voy a poner acá tipo IP, ¿a dónde? A un archivo llamado inventory. ¿Lo ven? Quiero poner la IP pública de esta máquina en el inventario, así después lo puede agarrar el script del playbook de Ansible. Entonces acá lo que voy a hacer es interpolar. Pesos, llave, ¿sí? Entonces acá puedo poner cualquier cosa que sea un atributo de alguno de estos recursos, en particular, self es como this, como, ¿sí? O sea, este mismo objeto, o sea, la máquina virtual, public IP address. ¿Sí? ¿Alguien no vio esto, no entendió esto, digamos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Se cierra a todos. ¿Ok? Entonces yo lo que hago con esto es, cuando se ejecute todo, cuando se cree la máquina virtual, y por lo tanto ya tengo una IP pública asignada,
se va a ejecutar este comandito que va a tirar esa IP en el inventario. Fíjense que como yo lo estoy escribiendo al comando, esto va a pisar el inventario porque es un solo signo. Si yo hago así, lo va a agregar en caso de que ya hubiera un IP. Pero esto es lo que digo de efectos secundarios y el no determinismo, digamos. Yo acá puedo poner cualquier comando y por lo tanto la segunda vez que lo ejecuto, el resultado puede cambiar. Todo el resto de lo que maneja Terraform puede ser lo mismo, pero esto que estoy haciendo, los provisioners, ¿sí?, en particular, no tienen esta garantía. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver si esto anda. Como habrán visto, escribí mucho código y también, como habrán visto la clase pasada, apareció ese problema de que había el tamaño de máquina que yo quería elegir no estaba en la región que yo había elegido. Entonces, vamos a ver si todo esto anda o si falla por algo. Lo ideal sería que anduviera para que vean el caso lindo, digamos. ¿Sí? Ahora que yo ya describí la infraestructura, ¿sí? Recuerden que yo ya tengo creado el resource group y él ya viene rastreando la existencia en el ETF state. Ven acá que tiene el resource group. Este archivo obviamente lo maneja Terraform, ustedes no lo tienen que tocar. ¿Sí? Entonces, yo ahora voy a hacer un Terraform plan. ¿Sí? Es una buena práctica, sobre todo cuando uno está empezando, tirar simplemente un plancito que no cambia nada en la nube, no crea nada, pero por lo menos ya me valida la sintaxis y me valida la consistencia, ¿sí?, de lo que estoy tratando de hacer. ¿Sí? Fíjese que pone, bueno, lo hizo muy rápido, pero pone refreshing state, ¿sí?, porque este ya lo conoce al resource group, entonces va y refresca el estado a ver si todavía está o qué le pasó. Y entonces acá me dice que va a crear cosas. ¿Sí? Entonces va a crear 5 nuevos recursos, ¿sí?, en adición al que ya tenía creado. Entonces yo le pongo Terraform Apply, ¿sí? Acá crea el plan de nuevo, le pongo Yes, ejecutalo. Hay una opción llamada Auto Approve con la que le digo que sí siempre, y esa es la que uno usa para scripting. Y entonces esto es interesante, acá va a empezar a crear las cosas. Fíjense que lo primero que se tiró a crear es la red virtual, pero no porque yo lo haya escrito primero, sino porque es necesario primero. Pero también se mandó a crear en paralelo la IP pública, porque la IP pública no necesita la red virtual. Entonces, esa es la optimización y eso es una de las cosas más importantes que tiene Terraform como herramienta, es el hecho de que no solo arma un plan de ejecución para crear los recursos en el orden necesario, poder crear un recurso si todo aquello de lo que él depende fue creado, ¿sí?, sino que además todo lo que pueda crear en paralelo, lo crea en paralelo. Si hay un recurso que no depende de ningún otro, lo crea. ¿Sí? Lo mismo para destruir. Yo después voy a destruir la infraestructura, y si llegamos con los tiempos bien, van a ver que lo último que se destruye es el grupo de recursos, obviamente. Todos dependen del grupo de recursos. ¿Sí? Entonces acá ya lo ejecutó, ya creó la máquina virtual. La máquina virtual en este momento obviamente está arrancando, ¿sí?, está booteando. Fíjense que entre todas la salida, acá me aparece local exec, que es ese provisioner, y me dice ejecutando, ¿sí? Y acá está mi comando, echo, me reemplazó, interpoló la IP y la tiró en inventory, y yo acá tengo un archivo llamado inventory con la IP. ¿Sí? Por supuesto, puedo ir por la interfaz web, ir a la home, virtual machines, y acá está la máquina VM, ¿sí? Acá está la misma IP que me tiró en inventory. La máquina está con estándar B1S, el tamaño que yo pedí,
Y lo hice todo sin tocar la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, estamos bien, digamos, estamos contentos. Creamos una máquina virtual en la nube, entonces digo, buenísimo, tengo acá la IP, así que le voy a hacer SSH como la vez anterior, ¿no? Esto era SSH-i, arquitectura PEM, yo le había puesto que era Azure User el usuario, le pongo esto acá, y me voy a quedar esperando. ¿Por qué me voy a quedar esperando? ¿Y se le ocurre por qué? No pasa nada. ¿Se acuerdan del Network Security Group? Que yo tenía que proveer seguridad. O sea, yo tenía que decir qué puertos estaban abiertos, ¿sí? Entonces, la seguridad, en este caso, es todo cerrado, salvo que yo lo abra. Y yo en ningún lado abrí el puerto 22 como para poder comunicarme con la máquina virtual. Entonces, tengo que hacer eso. Y lo voy a hacer usando Terraform, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es crear un archivo llamado nsg.tf. Recuerden que los nombres a Terraform no le importan. Entonces voy a crear un Network Security Group, ¿sí? Entonces voy a hacer otro nuevo recurso, Azure RM Network Security Group, ¿sí? Y le voy a poner de nombre S2NSG, ¿sí? Entonces esto va a tener nombre, ubicación y nombre del grupo de recursos, así que lo voy a copiar de acá. ¿Sí? Le voy a poner C2NSG. Y eso es solo el Network Security Group. En este momento no tiene ninguna regla metido. Entonces yo ahora tengo que crear una regla. Y se acuerdan que la regla tenían puerto origen, puerto destino, protocolo. Bueno, todo eso yo tengo que completarlo. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a copiar de acá porque es bastante largo. ¿Sí? Básicamente es un recurso para crear una regla. Tiene un nombre, tiene una prioridad, ¿sí? La prioridad más baja se ejecuta primero. Entonces acá es donde digo que al puerto 22, protocolo TCP, lo permita, ¿sí? Allow. Y entonces le digo, bueno, esta regla va a pertenecer a este Network Security Group, ¿sí? O sea, apunto desde la regla al Network Security Group que la contiene. Con esto abrí el puerto 22. De todas maneras, la buena práctica es agregar siempre una regla que tenga la prioridad más baja y que tome cualquier protocolo, cualquier puerto, lo que sea, y haga un deny. ¿Sí? Que sea un default, de que por default negamos todo el tráfico que no hayamos permitido con las reglas que son más prioritarias. ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, esto está simplemente escrito acá, obviamente lo que yo tengo que hacer es crear este recurso, pero quizá alguien que esté prestando atención diga, vos creaste un Network Security Group, pero ¿cómo sé que ese Network Security Group se aplica a esta máquina virtual? ¿Sí? Y en este punto no se aplica. O sea, Terraform lo crearía en Azure, Azure me crearía el Network Security Group, pero no los tengo enganchados. ¿Dónde los engancho? En la interfaz de red, acá. ¿Sí? En la interfaz de red ahora le agrego un nuevo recurso que lleva un nombre bastante largo, Azure RM Network Interface Security Group Association,
¿sí? Y ya el nombre dice todo, ¿no? Es la asociación entre una network interface, ¿sí? Y un network security group. Network security group, ID, ¿sí? En SQL sería como una tabla de enlace. Entonces ahora le digo, esta interfaz de red está gobernada, ¿sí? O auditada por este Network Security Group que tiene dos reglas. Una que permite el tráfico hacia el puerto 22 y el resto negar. Entonces, ahora tengo que hacer un Terraform Apply para que haga estos cambios, ¿sí? Y acá va a aparecer algo nuevo. Fíjese que está refrescando el estado de todos los demás recursos, ¿sí? Entonces acá va a crear 4 cosas nuevas, ¿sí? Va a crear la regla, va a crear la asociación con la interfaz, ¿sí? Entonces me dice, ¿le damos para adelante? Sí, le damos para adelante. Esto crea el Network Security Group, ¿sí? Crea la regla, crea la asociación, ¿sí? Listo, terminó. Acá hay lo que llaman un tiempo de propagación, ¿sí? La infraestructura cloud en general de Azure y de cualquier cloud provider tiene sus tiempos y sus procesos internos. No es tan fácil como que yo mi máquina local abra un puerto y ya lo tenga abierto. O sea que esto puede tardar un tiempo y puede pasar que yo quiera hacer SSH y todavía no pueda conectarme, ¿sí? Pero ya pude. O sea, ya está abierto el puerto 22. Entro. ¿Sí? Y ya estoy adentro de la máquina virtual que tengo en Azure, ¿sí? Entonces, ahora que ya hice esto y que ya tengo el 22, si se acuerdan, el puerto 22 abierto, si se acuerdan de la clase pasada, es prácticamente lo único que necesitaba y que hubiera Python en la máquina remota para poder usar Ansible, ¿sí? Obviamente, si yo, por ejemplo, quiero usar apt y la máquina a la que estoy entrando no tiene apt, usa otro package manager, obviamente eso va a fallar, pero quiero decir, lo mínimo que necesito para que Ansible pueda hacer su trabajo es que la otra máquina tenga SSH y que yo tenga acceso por SSH a esa máquina, tanto por el puerto como el usuario y todo lo demás. Entonces, vamos a provisionar ahora, teniendo el inventario que llenamos con ese provider y teniendo la aplicación cita acá, vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, de provisionar la aplicación. Entonces era con Ansible Playbook, ¿sí? -u Azure User, -i era el inventario en este caso, ¿sí? Inventory, no el certificado era como private key, y le paso la ubicación, ¿sí? Y el nombre del archivo que es deploy.iml, ¿sí? Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Primero instala Node, después instala PM2, después copia la aplicación, ejecuta el npm install para que se baje las dependencias de la aplicación y luego le dice a PM2 que arranque la aplicación y sale, ¿sí? Esto no debería tardar mucho. Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, puede plantearla. Yo tengo una duda más sobre la ventaja de este tipo de setups versus otros servicios que te permiten como subir directamente una imagen de Docker
y no tener que preocuparse del setup de una instancia, de una VM, como estamos haciendo acá. Son todas distintas formas de hacerlo. Eso está bien, o sea, tu pregunta es útil en el sentido de que no quiero que nadie se vaya de estas clases pensando que las cosas se hacen de esta manera, ¿sí? O que esta es la manera recomendada para provisionar y mantener software en la nube. Yo estoy tratando de mostrar la mayor cantidad de herramientas posible, ¿sí? De hecho, podrían hacer prácticamente todo esto con Ansible solamente, sin usar Terraform, ¿sí? Los cloud providers tienen muchos servicios para poder provisionar software a máquinas que se crean, ¿sí? Así que sí, hay otras formas, podrías hacer cosas con Docker, obviamente, subir imágenes a repositorios y crear contenedores a partir de esas imágenes. Depende mucho del caso de uso, de tu nivel de skill, ¿sí? También de los costos. Pero sí, esto es simplemente una manera de mostrar cómo lo que hicimos la vez pasada vía interfaz de usuario, ahora lo podemos hacer de manera automatizada, digamos. Bien. Recap. OK 5, cambiado 5, la aplicación evidentemente se deployó. Vamos a entrar una vez más a la máquina y vamos a corroborar que la aplicación está corriendo. PM2 status. La aplicación dice que está online, ¿sí? Así que voy a tirar un curl de localhost 3000 para ver que me responde. La aplicación levantó, eso no es ninguna novedad, la clase pasada ya lo habíamos visto. Entonces ahora voy a tirar el curl desde mi máquina, tomando esta IP. Puerto 3000. Y básicamente nos encontramos con el mismo problema que nos encontramos en la clase pasada. Yo solo abrí el 22 y negué el tráfico para el resto. Entonces la forma en la que yo abriría este puerto sería volver acá, en Network Security Group, y agregar una regla más, ¿sí? Al puerto 3000 le puedo poner, por ejemplo, prioridad 200, al TCP 3000, ¿sí? Hago un apply. Una vez más va a refrescar el estado, va a validar. Si yo cometí un error ahora me lo va a decir, ¿sí? OK, y me dice, estaría agregando un recurso nuevo, ¿sí? Entonces crea esa regla, la pudo crear bien. Entonces vamos a ver si ya está en efecto. Sí, ya está en efecto. Entonces, ahora estoy como estaba el jueves pasado, nada más que por un camino completamente distinto, con la enorme ventaja de que tengo todo el código escrito para esto. Entonces ahora para repetir lo otro tendría que ejecutar de nuevo el wizard. Para repetir esto, simplemente hago un apply en otro lado o creo una máquina con otro nombre, ¿sí? O sea, recuerden lo siguiente, esto es para cualquier servicio que Azure tenga, que el provider haya implementado, no es solo para crear una VM. De hecho, en el TP vamos a crear lo que se llama un scale set, o sea, un juego de máquinas virtuales, donde cada máquina virtual individual no es tan importante, sino que lo importante es que tengo varias máquinas. Y eso también lo podemos crear con Terraform y administrar con Terraform, ¿sí?
por lo que, digamos, en organizaciones grandes, quienes manejan la infraestructura cloud, por lo general usan herramientas de este estilo, y van manteniendo la infraestructura tocando estos archivos, ¿sí? Obviamente yo acá puedo hacer un git init y empezar a versionar mi infraestructura cloud, ¿sí? Bien, ahora que tengo todo esto acá andando, ¿cómo tiro todo esto abajo? Porque ya que lo tengo administrado, sí, yo puedo entrar, obviamente, no tengo ningún problema en entrar por la interfaz y eliminar, como hice la vez pasada, darle que se elimine la máquina virtual. El problema es que me queda completamente desincronizado el state que tengo acá, ¿sí? Que cada vez fue creciendo más a medida que fui creando más recursos. Cuando va a refrescar el estado se va a encontrar con que están las cosas distintas a como él las tenía, ¿no? La idea y la buena práctica es que si uno mantiene la infraestructura con Terraform, haga los cambios a través de Terraform y no ande toqueteando, ¿no? Es como cuando uno tiene una base de datos con un sistema que tiene un ORM y empieza a toquetear la base de datos usando SQL, el ORM tiene caches y tiene cosas y tiene un estado interno que después está desincronizado y después uno puede tener problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para tirar todo esto abajo? Simplemente pongo Terraform destroy. Esto va a recorrer todo porque va a actuar. Siempre al comienzo va a actualizar el estado para saber qué es lo que debería hacer, ¿sí? Como, bueno, yo tengo este recurso, ¿está en la nube? ¿Sí? Y ahora van a ver otro indicador, el menos rojo, que es el destroy, y después hay un tilde amarillo, que es el cambiar, ¿sí? Que ese lo vamos a ver la clase que viene por las cosas que vamos a hacer con el TP. Entonces acá básicamente me dice, no agrego ninguno, no cambio ninguno, destruyo 11 recursos. Le digo yes, y ahora los va a empezar a destruir solito al revés de como lo fue creando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora está destruyendo la asociación entre el Network Security Group y la Network Interface, ¿sí? Todo lo que puede destruir en paralelo lo va a destruir en paralelo, ¿sí? Ya está tratando de destruir la máquina virtual, por ejemplo. La máquina virtual es lo que más tarda en destruir. En algún momento van a ver que va a intentar destruir y va a destruir el Resource Group, que sería como lo último porque todos los demás recursos dependen del Resource Group, ¿sí? Ya está destruyendo la IP pública, por ejemplo. La IP pública gasta aunque uno no la use, porque uno la tiene reservada, ¿sí? O sea, aunque uno no tenga tráfico hacia esa IP pública, es una IP pública que salió del pool, que fue asignada a un usuario y por lo tanto ellos la siguen cobrando. Así que tengan cuidado de no dejar colgadas IPs públicas por ahí. No es lo mismo que que la máquina, digamos. La VM uno la paga, no está usando el recurso y no lo cobran. No cobran por el hecho de que uno tenga una máquina ahí, una VM, ocupando espacio en storage, ¿sí? Y ahí está, destruyendo el grupo, el C2RG, ¿sí? Cuando termina con el Resource Group, ya terminó. Entonces acá eliminó, destruyó los 11 recursos y volvimos al estado inicial de la clase, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pudieron más o menos seguir la idea? Sí, sí. La clase pasada creo que fue un poco más pesada, esta se entendió bastante más para mí. Ok. Ok, buenísimo. Bueno, para cerrar. Primero, la semana que viene ya les doy el enunciado del TP2 en la próxima clase. Lo vamos a mirar los archivos. Mi idea es levantar la infraestructura del TP2, todos esos archivos de Terraform que les vamos a dar nosotros para el TP2, recorrerlos, va a haber cosas que ya van a haber visto y cosas que no vimos hoy.
pero como para poder orientarlos y pararlos dentro del proyecto donde está cada cosa. Y después de eso van a tener 3 semanas para hacerlo. Y como la bienvenida de Azure cubre un mes, o $200, lo que se consuma primero, ya pueden empezar a gestionar la cuenta en Azure. ¿Sí? Así cuando les doy el enunciado, ya pueden ponerse a trabajar. ¿Sí? No digo que la saquen hoy mismo, pero en estos días hasta el jueves, ¿sí? Pueden sacar la cuenta en Azure. Me imagino que ya sacaron la de Datadog y la del pack de GitHub, ¿sí? Y si no lo hicieron, por favor, háganlo. Entonces, como en el trabajo práctico, vieron que en el trabajo práctico 1 era opcional crear utilizar una base de datos para reemplazar los archivitos JSON, y decía que en el trabajo práctico 2 iba a ser obligatorio. Bueno, eso es parte de lo que les vamos a pedir que hagan ustedes en Terraform, ¿sí? Pueden usar, si quieren usar Redis específicamente, hay un recurso, un servicio llamado Azure Cache for Redis, que pueden mirar tanto en Azure, en la página de Azure, como en el provider de Terraform. En el provider de Terraform hay un ejemplo que creo que si no es exacto el que tienen que usar, le pegan el poste, o sea que no es nada del otro mundo, les garantizo la parte que ustedes tienen que hacer de Terraform, ¿sí? Recuerden que siempre, lo dije ya para el TP1, lo que más interesa acá es que ustedes puedan analizar, puedan llegar a conclusiones, mostrar fundamentos de lo que concluyeron, ¿sí? No es que acá es como, bueno, pero ¿y si en Terraform quiero hacer tal cosa? Es una excusa, digamos, para darles estas herramientas que están buenas y que se usan, pero el objetivo del TP no es tanto ser excelente en estas herramientas, sino por eso no les pedimos tanto de la herramienta, sino más bien de tácticas, atributos, ¿sí? El TP va a consistir en llevar lo que hicieron de ArcBolt, la mejor aplicación que pudieron desarrollar en el TP1 de todo lo que probaron, agarrar esa y hacer un deploy en la nube, agregarle una cosita nueva y volver a tirar casos de prueba, que en vez de ir a Grafana van a ir a Datadog. Entonces, armar algún dashboard en Datadog, eso sí que no se lo vamos a dar, pero ya tienen experiencia en ver y visualizar dashboards, y es muy fácil en Datadog hacer dashboards. Entonces, si bien hay algunas cosas nuevas, yo diría que el 60-70% del TP del TP1 les sirve para hacer el TP2, ¿sí? Lo único que les pido es tengan criterio con las cosas que hacen durante el TP con la nube. Ya les digo, el crédito es de $200 y estas máquinas, por ejemplo, una máquina gasta $12 al mes. Ustedes van a llegar a tener hasta 3 máquinas para hacer las pruebas, pero no las van a tener encendidas todo el mes. Eso es $12 si la usan todo el mes, si no la pagan nunca. Cosa que pueden apagarlas, es decir, si se organizan bien les va a sobrar muchísima plata hasta que se acabe el mes y se les corte el crédito, ¿no? Así que si quieren ir viendo algo de eso, no solo Redis, si quieren ver otros servicios de base de datos, sí, hay Postgres, hay otros motores que pueden mirar cómo son los recursos y ver si los quieren usar a esos, porque ahí sí van a tener que usar algo. Ese es lo que se pide en este TP. Quien lo haya hecho en el 1, la va a tener más fácil esa parte, adelantada, como mínimo. Y nada más, ¿sí? Vayan gestionando las cuentas si no lo hicieron, que empiecen a gestionar la de Azure, así llegamos todos al TP en las mismas condiciones. Lo que yo voy a hacer es voy a usar GitHub Classroom, donde voy a poner el trabajo práctico como una tarea entregable. Van a tener el código, el repo asociado a esa tarea, con lo cual ustedes se van clonando ese repo y lo van entregando. Yo ya les voy a explicar más el jueves que viene, les voy a pasar un link, entran, se eligen de la lista de alumnos
por eso también tenía que tener una cuenta en GitHub para poder hacer estos pasos. Y después va a tener una fecha de corte, ¿sí? Normalmente se toma como entrega lo que esté en main, sobre todo porque en este TP no se trata tanto de andar creando distintas ramas para distintas cosas, ¿no? Entonces nos vamos a tratar de concentrar de que la entrega esté de código, al menos esté en main, y el informe esté ahí en main, o lo pueden pasar por Slack. Y nada más, ¿sí? El jueves que viene volvemos a vernos. Vuelvan a las 20, que siguen con Cristian, van a ver SOA, creo. Así que...